Gloria a Dios. Es una bendición que podamos estar juntos. Hoy nos acercamos, o el tema de hoy es acercándose de manera correcta. Acercándose de manera correcta al Señor. Y yo quisiera preguntar primeramente, ¿cómo debemos acercarnos de manera correcta en oración? Este es el tema. Y quiero ir al capítulo 18, verso 13 de Lucas. 18, verso 13. Dice de la siguiente manera: Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Nuevamente, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Oremos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este tiempo en el que podemos exponer tu palabra. Gracias porque sigues hablando a nuestro corazón y porque en medio de dificultades sigues fortaleciendo nuestra fe y nos das este medio de la oración para acercarnos a ti. Permite que hoy tengamos una correcta manera de acercarnos en oración. Sabemos que pasamos por dolor, por necesidad, por sufrimiento, y en ocasiones oramos y lloramos y pareciera que no somos escuchados. En otras ocasiones sentimos, Señor, tanta confianza al acercarnos a ti que parece que estuviésemos íntimamente en ese momento hablando cara a cara, que esto es la oración. Pero Señor, cuántas ocasiones se nos olvida acercarnos como este hombre de manera humilde ante ti. Y hoy, Señor, queremos ver la manera propicia de acercarnos ante ti, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús había empezado a hablar en el capítulo 18, verso 1, y de hecho también antes ha hablado, y ya tocamos el tema de la oración. Hoy no hablaré del Padre Nuestro, pero en el capítulo 18, verso 1, dice que le refirió también una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y entonces habla acerca también antes de un juez injusto y una mujer que era viuda y que le pedía constantemente que le hiciera justicia, y este juez injusto que no temía a Dios no le hacía justicia. Pero la mujer, de tanto insistir, dijo: este juez le voy a hacer justicia. Pero nos va a estar mostrando de esta manera no la insistencia o cómo ese hombre respondió porque ya estaba harto de que la mujer le estuviera pidiendo, sino que a través de eso también nos está enseñando la manera de orar, cómo debemos pedir y el propósito de la oración final. Y esto es lo que vamos a estar viendo en un momento en el tema del día de hoy. ¿Cómo debe ser nuestra verdadera oración? Y en el capítulo 18, versos 6 y 7, nos dice que después de hablar esto, Jesús les dice a sus discípulos, verso 6: Oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Aprendan una lección, dice en la Nueva Traducción Viviente. Pongan atención. Si aún hasta este hombre al final hizo justicia, ¿ustedes creen que Dios no hará justicia? ¿Ustedes creen que Dios no contestará a su pueblo que clama día y noche? Y en ocasiones no clamamos día y noche. En ocasiones no nos acercamos a Él. Pero no está solamente en cómo acercarnos a Él, sino está en la forma que debemos orar. ¿Qué debemos pedir? ¿Y cuál es el propósito de esa oración? Dice: y pronto les hará justicia. ¿Cuál fue la respuesta? ¿O por qué Dios sí respondió a esa forma de oración?
Pero ¿cuántas personas se acercan con fe al Señor? Por eso hablamos hoy de la manera de acercarnos a Dios. Aprendan esta lección. ¿Ustedes creen que Dios no les hará justicia? Claro que Dios hará justicia prontamente. Pero Él quiere algo en ustedes. En ese mismo verso 8 donde estamos, les dice, pero cuando Él venga, hallará fe en la tierra. ¿Cuántos de los que se acercan a Dios en oración, claman a Él, tienen una fe verdadera para que Dios pronto les haga justicia? Y vamos a ver también cuál es ese propósito, cuál es esa justicia que Dios quiere hacer. ¿Cuántas personas tienen esa fe verdadera para acercarse al Señor? ¿Cuántas personas están clamando a Dios por otros medios? ¿Cuántas personas están queriendo que Dios les responda, pero su manera de vivir no tiene ninguna relación con Dios? ¿A cuántas personas con fe encontrará? Y nos acordamos de Noé en el capítulo 6 de Génesis. El Señor vio que la maldad era tanta y que ya no había en los hombres justicia. Y entonces buscó entre todos ellos y no encontró a ninguno. Pero dice en el capítulo 6, verso 8 de Génesis: pero Noé halló gracia delante de Dios. No sabemos qué tan justo fuese Noé, pero Dios puso su gracia en Noé para salvarle. Cuando Dios hizo juicio, destruyó a toda la tierra, solamente Noé y su familia fueron salvas. Si el Señor está haciendo justicia, si el Señor hace justicia, ¿cuántos de nosotros seremos encontrados como justos en la tierra? ¿Cómo saber entonces si nos estamos acercando a Él de manera correcta? Esta yo creo que es la pregunta del millón, de los 664,000 pesos. Eso era en mi tiempo, los 64,000 pesos eran, o 69,000, no sé, pero era mucho dinero. Ahora es la pregunta del millón, porque ya 64,000 no alcanza para nada. La pregunta del millón. Hermanos, nos estamos acercando de manera correcta al Señor, y por eso Él va a presentar también una ilustración. Pero veamos que primero debemos de tener este principio o establecer esto: no hay ninguna persona justa, no hay ninguna persona buena que pueda acercarse al Señor y decir: yo merezco tu recompensa, tú tienes que responderme. Y hace unos días falleció una persona muy conocida, un payasito, Cepillín, ¿no? El payasito de la tele. Y este varón decía que Dios no tenía nada que reclamarle porque él había procurado ser bueno. O sea, Dios sabía que no tenía nada que reclamarle a él, porque hasta donde él había podido había sido bueno. Se da cuenta de la intención o del corazón de este hombre. Se sentía más justo que Dios. O sea, tú no puedes reclamarme a mí, pero no hay una persona justa delante de Dios. Esto es lo primero que debemos de tener en cuenta. Esa es la premisa. ¿Cómo nos vamos a acercar a Dios si Él es santo, Él es justo y nosotros somos injustos? Dice, usted lo tiene ahí en su pantalla, en 1 de Juan 1, verso 6 y verso 7. Por tanto, dice, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. Mentimos cuando decimos que tenemos una relación con Dios, pero nuestra vida todavía manifiesta todos los síntomas del pecado. Continúa diciendo el verso 6, no estamos practicando la verdad, no estamos viviendo en la verdad, no estamos en la justicia, no estamos en la luz. Verso 7, si vivimos en la luz, así como Dios está en luz y tenemos esa identidad, si tenemos esa nueva naturaleza, si hemos nacido de nuevo, entonces, dice el verso 7, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Veamos este punto. Primero, no podemos engañarnos diciendo que tenemos comunión con Dios cuando no vivimos de acuerdo a los mandamientos de Dios. Segundo, no estamos viviendo en la verdad ni practicando la verdad, no estamos viviendo en la luz. Ahora, si nosotros seguimos en oscuridad,
seguimos en mentira y seguimos en pecado, si no estamos viviendo en la luz, ¿qué nos dice el verso 7? Es mentira que la sangre de su Hijo Jesús nos ha limpiado de todo pecado. Podemos decir, ya recibí a Jesús, pero si seguimos viviendo de la misma manera, si no hay un cambio en nuestra vida, nos estamos engañando a nosotros mismos. Jesús nos dice también en el Salmo 14, Salmo 14, verso 1 al 3, dice: el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Quién hace el bien? Ninguno. Esta es la premisa. No hay ninguno bueno, no hay quien haga el bien. Verso 2. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Dios sabe que no somos buenos, pero Él busca si hay alguien que pueda volver en sí, que pueda entender el llamado de Dios y que le busque, a pesar de que no somos buenos. No está diciendo que alguien tiene que ser bueno para acercarse a Dios, sino que en esta condición Dios nos está llamando si hay entendimiento en nosotros. Pero no es para seguir en lo mismo, sino es para sacarnos de las tinieblas y estar en luz. Pero dice el verso 3 del Salmo 14: todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cuántos buenos hay? Ni siquiera uno. Entonces en Lucas capítulo 18, verso 19 dice de la siguiente manera: a este hombre que se cree justo y se acerca a él, también sintiéndose sin pecado, le dice: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo Dios. Ninguno es bueno. Ya lo vimos en Juan y nos engañamos. Todos nos hemos corrompido, dice Salmo, y hemos hecho lo contrario a lo que Dios pide. No hay ni siquiera uno. El único bueno es Dios. ¿Cómo entonces podemos acercarnos a un Dios bueno, a un Dios santo, cuando ninguno de nosotros es bueno? Él está buscando si hay un entendido que se pueda acercar a Él, porque todos nos hemos desviado. Entonces, el punto que quiero enfatizar es este: cómo debemos orar, cómo debemos acercarnos a Dios. Y entonces Jesús va a referir también una historia acerca de dos hombres que se acercan a orar. Le digo que ya hemos tocado el tema de la oración, entonces no voy a ahondar mucho sobre qué es en sí la oración, sino sobre la manera de orar. ¿Qué pedir? ¿Cuál es el propósito correcto de esa oración para que Dios nos escuche? Decimos siempre, Dios nos escucha. Sí, pero Dios no atiende a todos. ¿Cómo debemos orar? Entonces, ¿qué es lo que debemos pedir? Y yo quiero que en este momento pienses, ¿cuál es tu oración? ¿Qué es lo que pides? Y en este momento estamos pidiendo por sanidad, y es bueno, estamos enfermos y tenemos que acercarnos a Dios confiando. Estamos pidiendo tal vez por nuestras necesidades, y está bien porque Él suple también las necesidades. Estamos acercándonos para que Dios salve a las personas, y está bien porque las personas necesitan salvación. Pero cuando nos acercamos a Dios, ¿qué es lo que Dios ve? ¿Qué es lo que Jesús veía en aquellos que se acercan a Él? ¿Cómo deben acercarse a Dios? Y ahí, en el cómo acercarse a Dios, se muestra la fe del hombre, la fe correcta o la fe incorrecta. Se muestra si conoce o no conoce a Dios, si tiene comunión o no tiene comunión. Ahora recuerden la pregunta que les hizo hablando acerca de la necesidad de orar. Cuando Él venga, ¿hallará fe en la tierra? Cuando nosotros nos acercamos, ¿encontrará que hay una fe verdadera en los que nos acercamos a Él? Este es el problema. ¿Cómo debemos entonces orar? Y veamos la oración del fariseo que se encuentra en Lucas 18, versos 11 y 12. ¿Cuál es la oración que Dios quiere y cuál es la oración que Dios desprecia? Dice en el capítulo 18, versos 11 y 12. Lo voy a leer y luego analizaremos estos versos. El fariseo de pie. Mire, estos dos hombres se acercan al Señor.
Un fariseo es una persona religiosa, es una persona celosa, cumplía al pie de la letra todos los mandamientos, aún había añadido más porque si a Dios se le había olvidado algo, él añadía más ritos. Se parecen a muchas de nuestras iglesias, donde ponemos ritos, donde ponemos dogmas, donde ponemos doctrinas que ni siquiera están en la Biblia y las pasamos como doctrinas de Dios. Hermano, eso se llama religiosidad. Y algunos dicen, no, yo soy tan libre que no pongo nada de eso, mi regla es esto. Y se van al otro extremo. También eso se llama religiosidad. Ambos extremos. No es lo que Dios pide. ¿Por qué? Religiosidad, porque el término religar es volver a unir. Está estableciendo otro medio que no es Jesucristo y quiere unir al hombre con Dios. Unos por medio de los ritos, otros por medio de sí mismo. Mire, leamos los versos. El fariseo de pie, apartado de los demás, estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente, hizo la siguiente oración: te agradezco, Dios. Mire, qué bien, agradece al Señor. Es una persona agradecida. ¿Pero por qué agradece a Dios? Que no soy un pecador como todos los demás. ¿Y qué nos dice la Biblia? Todos somos pecadores, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay justo, ni siquiera uno. Dice él, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Mire, era una persona buena moralmente. Pero vamos a analizar poco a poco esto. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Para nada soy como ese hermano que viene a la iglesia y que es un hipócrita. Para nada soy como mi vecino o mi vecina que no conocen a Dios. Para nada soy como los de la otra iglesia. Para nada soy como ellos. Miren, yo no me corto el cabello, yo no me pinto, yo no hago esto, yo no hago el otro. Para nada soy como ellos, como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy 10% de mis ingresos. Era una persona cumplida en todo. Entonces, veamos de esta manera. Esa oración es una oración en la carne. Está llena de orgullo, está llena del yo, del ego. No busca exaltar a Dios, sino busca exaltarse a sí mismo. ¿Se da cuenta? ¿Cuántas ocasiones hacemos este tipo de oración? Y en otras veces no oramos así, pero cuando hablamos con los demás decimos yo hago esto, yo hago el otro. El yo, el ego está en la parte más alta. Nadie está conociendo a Dios, a Jesucristo o la palabra. Nos están conociendo a nosotros. Pero yo lo hago así. Pero la forma en que lo hago es mejor. Y algunos pecan hasta de humildad. Pero yo soy muy humilde. Pero yo soy muy obediente. ¿Se da cuenta que en muchas ocasiones también en nuestra mente, en nuestro corazón hemos sentido esto? Es una oración sin fe porque no agrada a Dios. Se agrada a sí misma. La persona no está agradando a Dios, solamente se agrada o agrada al hombre. Es una oración que parte del hombre, o sea, no está partiendo de una gratitud, de un corazón regenerado, de la obra de gracia que el Señor ha hecho en nosotros salvarnos. No, está partiendo de la propia carne, del propio corazón del hombre. Y esa oración va dirigida al propio hombre, no a Dios, porque Dios no escucha esa oración. Parece que está diciendo, mira Dios, tienes que agradecerme por tener un hijo tan santo. Mira Dios, todo lo que he obrado y todo lo que he hecho. Realmente quien está sobre Dios es el hombre. Entonces no se está dirigiendo a Dios, se está dirigiendo a sí mismo al hombre. Busca agradarse a sí mismo. Hace oraciones en las que se sienta bien. Hace oraciones donde no hay dolor, hace oraciones donde declare palabras positivas. Y hoy las teologías, los profetas, los pastores, las iglesias de la prosperidad, del humanismo, ¿cómo se llama ahora? Las iglesias postmodernas o las iglesias emergentes están buscando esto, que todo sea nice, agradable, que todo sea cool, dicen ahora, ¿no?
una manera diferente de hacerlo. Y digo, está bien ser innovadores, pero están buscando agradarse a sí mismos. Una oración, una relación, una obra, una predicación que no revela a Dios, no revela a Jesucristo, no revela el pecado del hombre, no busca restablecer esa unión del hombre con Dios, sino busca que el hombre esté en paz. Yo te voy a decir, tú estás bien, eres un campeón, tú puedes lograr todas las cosas, tú tienes que ser el primero, y la gente se siente como pavo real, está agradando a sí mismo, y claro, es para sí misma, está buscando una recompensa solamente para ella. Es una oración que menciona a Dios, pero no se dirige a Él. ¿Se da cuenta? Es una oración entonces que solamente busca agradar al hombre. Esto es muy importante. Solo menciona a Dios, pero no tiene ninguna relación con Dios. Podemos predicar, hablar de Dios, pero puede ser que nuestra vida, nuestra predicación no tenga ninguna relación con la palabra de Dios ni con Dios. Una oración hueca. Es una oración que también se autojustifica. Le está diciendo a Dios, si no has visto qué tan bueno soy, yo te lo voy a decir. Si no conoces mi corazón, yo te lo voy a exponer cuánto te amo, aunque no puedas creer cuánto te amo. Escuché una canción cristiana así. No sabes, Señor, cuánto te amo. ¿Habrá algo que el Señor no sepa, que no conozca, que no haya visto de nosotros? Si sabe que todos somos pecadores. Esta oración se autojustifica, y como decía este hombre, yo hago esto, yo hago el otro, no soy como tal persona, gracias porque soy diferente. Y tenemos que agradecer a Dios por el nuevo nacimiento, tenemos que agradecer a Dios por la obra que ha hecho en nuestras vidas, pero no jactarnos como si fuese por nuestra propia justicia. Es una oración que cuando ora juzga a los demás, y yo creo que este es un punto muy terrible, el juzgar a los demás, porque nosotros estamos tomando entonces el lugar de Dios, el lugar de juez. No estamos dejando que Dios juzgue, y estamos condenando a priori al hombre por su pecado. Nosotros somos tan justos, pero el otro es tan pecador. Nosotros sí merecemos que Dios nos conteste. Este no merece nada de Dios. Ay, yo hago esto, pero él no. Yo busco a Dios, pero él no. Estamos juzgando. A veces indirectamente lo hacemos. Juzgamos a los demás y tomamos el lugar para condenar. Quita la viga de tu ojo antes que quieras quitar la paja del ojo de tu hermano. Debemos tener amor para con nuestro hermano. Sabemos que ellos tal vez van un paso atrás, tal vez nosotros vamos un paso adelante, pero habrá otros que van más adelante de nosotros. No tenemos por qué estar juzgando a los que vienen atrás. También nosotros iniciamos nuestra vida cristiana de esta manera, dando los primeros pasos. Y algo también que es muy común, hace actos religiosos. Y esos actos religiosos, piensa este hombre que paga su salvación, que con eso Dios le queda debiendo, como decía este payasito de la televisión. Recuerdo que también la otra vez escuchaba una persona en la televisión que decía que Dios le quedaba debiendo, que había hecho tantas obras buenas que Dios le quedaba debiendo por lo que él había hecho. Esto es error. El hombre no puede sentirse de esta manera. Entonces, este hombre que está diciendo, en resumidas cuentas, yo no soy pecador como todos los demás, aunque la Biblia dice que sí. ¿Será una buena manera de acercarnos a Dios? No. Pero Juan capítulo 1, verso 8, primera de Juan, la epístola de Juan, la epístola universal, en el capítulo 1, verso 8 dice: si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en verdad. Tenemos que reconocer primero que somos pecadores. Verso 10: si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. O sea,
Estamos negando lo que Dios ha dicho. Él ha dicho que Él es el único santo y nosotros somos pecadores. Y nosotros, ¿qué estamos diciendo? Yo no soy pecador. Estamos diciendo Dios es mentiroso. Y este es el pensamiento y la filosofía relativista de este mundo. Dios, voy a hablar primero, Dios es una verdad absoluta, pero el mundo relativista y humanista en este momento, ¿qué dice? Cada uno tiene su propia verdad. Y entonces, como cada uno tiene su propia verdad, cada uno hace su propia religión y cada uno puede ver a Dios a su manera, como le dé la gana, y puede vivir a como le dé la gana. Y esto se ha permeado dentro de la iglesia, dentro del pensamiento religioso. Pero hay una verdad absoluta que es Dios, y esa no se puede negar, aunque nosotros, aquí estos hombres pequeñitos, querramos negarlo. Aunque nuestra necedad e ignorancia quiera negar a Dios, no podemos negarlo. Nos engañamos si decimos que no tenemos pecado. Entonces, cuando nos acercamos a Dios, ¿cómo acercarnos? Si Él es bueno y nosotros somos malos. No es justo ni a uno. Con esta actitud aparte de orgullo, de egoísmo, de autojustificación, ¿podremos acercarnos? Seguramente que no. Este fariseo estaba en pie y se gozaba de sí mismo. En este hombre o en su oración no hay arrepentimiento, no se considera pecador y piensa que Dios le debe algo, se considera mejor que todas las personas, piensa que no es deudora de la salvación. Y como ejemplo, Jesús va a presentar a un líder religioso. Este líder religioso se acerca y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Casi esperaba que el Señor le dijera: ya te ganaste la vida eterna. ¿Por qué? Porque él era moralmente justo y religiosamente era perfecto. Él sabía los mandamientos de Dios, había sido recto moralmente y estaba dispuesto a seguir todos los ritos. Hasta allí me quedo. Estaba dispuesto a seguir todos los ritos. ¿Qué le hacía falta? Era casi perfecto. Dice en el verso 20: pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos: no cometerás adulterio, no asesines, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Los mandamientos comunes que todos conocemos. Y él, sin dudar, dijo: esos mandamientos los he obedecido desde que era joven. Señor, ya dame una estrellita, pásame directo. Miren, este último punto que puse aquí, él estaba dispuesto a seguir a Jesús, estaba dispuesto a seguir ritos, pero no a Jesús, a quien él debía seguir. Qué triste que el hombre pueda hacer muchas cosas y no esté dispuesto a humillarse delante de Dios. Dice en el verso 22, capítulo 18, verso 22: cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo: hay una cosa que todavía no has hecho. Estoy leyendo en Nueva Traducción Viviente. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico, seguía ritos, era bueno moralmente, religiosamente era correcto, pero no estaba dispuesto a deshacerse de todo por seguir a Jesús. Amar a Jesús sobre todas las cosas, a entregarse él mismo a Jesús. Verso 24, Jesús lo vio y dijo: qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Había una semejanza y decían que el ojo de una aguja era como un agujero en el muro para entrar en la ciudad, y que el camello entraba ahí de rodillas, y cuando ya se cerraba la puerta. No, eso no es cierto, la historia no dice eso. Está diciendo: un camello no puede entrar por el ojo de una aguja, es imposible, es físico, es real. Está diciendo: así es imposible que cualquier persona con su justicia, con su dinero, recordemos que somos malos, pueda entrar en el reino de Dios. Por eso la puerta es estrecha. Y entonces en el verso 26
Dice que los que lo oyeron, y Pedro está ahí, sus discípulos, entonces dijeron ellos, ¿quién podrá ser salvo? O sea, Señor, estás diciendo que es imposible esto, que podamos ser salvos. Entonces, ¿qué hacemos? Y ahí está el problema, porque la persona piensa que por hacer algo puede ser salvo. Pero entonces Jesús responde, prácticamente haciendo ninguna de estas cosas el hombre podría ser salvo. No hay nada que el hombre lo pueda salvar, pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios sí puede salvar entonces a los que se acercan a Él, no con esta actitud del hombre fariseo, de este rico, de este religioso, y hay muchos ejemplos de aquellos que le juzgan, sino vamos a ver entonces el siguiente punto: ¿quién podrá ser salvo? ¿Quién podrá ser justo? Entonces, ¿cómo debemos orar? La oración del que se siente lejos. Y dice que voy a hablar de un hombre pequeño ante Dios, un hombre Zaqueo, como hoy meditamos, un hombre que no tenía valor, una persona sin valor como los niños, una persona despreciada como los leprosos, una persona imposibilitada como el ciego, como el mudo, como el sordo. Una persona como ella, este verso 13, capítulo 18, verso 13, describe a cualquier persona, no solamente al publicano. Dice el verso 13: en cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada, se puso hasta allá al final del templo. Decía: me siento mal acercarme al lugar santo, me siento mal levantar mis ojos a Dios y orar. Y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeaba su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy pecador. Ya vimos al fariseo. Ahora vamos a ver rápidamente al hombre que era pecador, un cobrador tal vez de impuestos, un pecador común como todos nosotros, aquellos que son pecadores. ¿Quiénes? Todos, porque no hay justo ni un uno. En cambio el fariseo decía: yo soy como Dios, casi me hizo con ese molde y deshizo el molde. Habemos cristianos que después de conocer a Jesús decimos: ay, ahora sí, soy santo, y Dios nos hace santos, pero soy santo y soy intocable. Y luego ahí empiezan a salir los ungidos especiales. Hermano, no hay ninguno que sea diferente, somos pecadores, pero por gracia de Dios, a través de Jesucristo, nos limpia y nos permite acercarnos a Él. Y entonces, ¿cómo acercarnos a Dios? Este hombre, y voy a analizar de manera muy rápida, este hombre entonces estaba consciente que estaba lejos de Dios. Es lo primero que debemos reconocer: estamos lejos de Dios. No tenemos una relación con Dios, estamos distanciados por nuestro pecado. Hay una gran cima, ¿se acuerda cuando habló del Lázaro, el mendigo y el rico? Hay una gran cima que no puede ser traspasada por un hombre. Está consciente de que está lejos de Dios, pero también siente dolor por su pecado. Dice que se golpeaba, decía: no soy digno de acercarme al Señor. ¿Y qué nos dice Pablo? Que la tristeza que viene de Dios, que según Dios produce arrepentimiento, y de esto no hay que avergonzarse, no hay que arrepentirse de tener este dolor por haber pecado. Cuando no se siente dolor por el pecado, no hay un nuevo nacimiento, no hay un cambio. Mucha gente dice, y los jóvenes también compartían estos días: acércate a Dios tal como estás. El problema es que se acercan y se quedan de esa manera. No, acércate a Dios tal y como estás, pero reconoce, ten dolor en tu corazón. La Biblia hablaba de dolor hasta en las entrañas, en el hígado, en todo. Ten dolor en tu corazón por haber pecado contra Dios, por haber fallado. Y entonces con ese dolor no te quedes ahí.
¿Te acuerdas del hijo pródigo? No te quedes en decir volveré a casa de mi padre, sino entonces este hombre que dijo, ten compasión de mí, pide perdón al Señor, ten compasión de mí, Señor. ¿Por qué? Dice, porque soy pecador. Reconoce que él es pecador, se humilla ante el Señor. Y esto es algo que todos debemos reconocer. Somos pecadores, estamos lejos de Dios y por eso debemos tener dolor por haber pecado contra el Señor. Si no existe esto, hermano, no hay arrepentimiento, no puede haber nuevo nacimiento, no hay cambio. Debemos predicar, sí, Dios te ama, ven a Él tal como estás, pero quiere que tú reconozcas tu pecado, que sientas dolor por haberle fallado al Señor, que te arrepientas de ese pecado y entonces tu vida cambiará. No podrás vivir de la misma manera. Entonces, cuando nos acercamos al Señor, como este hombre, ¿cuál es el resultado de acercarse a Dios correctamente? Entonces, en el capítulo 18, verso 14, les dijo Jesús acerca de la relación que hubo de esta oración con Dios, el fariseo y el publicano, el pecador. Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. ¿Quién fue justificado? ¿Qué oración fue escuchada? ¿Quién se pudo acercar al Señor? El que conocía todos los mandamientos y se creía perfecto y que era moral y religiosamente correcto, pero que no tenía una relación con Dios. Y de hecho, cuando vemos cómo eran los fariseos, ni siquiera eran del todo honestos y correctos, sino dice que por fuera hacían esto para ser visto de los hombres, pero por dentro estaban llenos de hurto, de lascivia, de maldad, de adulterios, aprovechaban de las viudas, de los huérfanos, imponían cargas que ni ellos mismos llevaban. Esto es religiosidad. Pero dice, este pecador regresó justificado a su casa delante de Dios. Una oración correcta es aquella que se presenta delante de Dios de esta manera, en humillación completa, reconociendo su condición de pecador, pidiendo misericordia y que permite este resultado. Este es el propósito, que seamos justificados, que seamos perdonados. ¿Y qué nos dice Primera de Juan capítulo 1 verso 9? Que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo mismo cuando Jesús le decía a las personas, el que se acerque a Dios debe hacerlo como un niño. El que reciba el reino de Dios como un niño puede entrar en ese reino. Les digo a la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Esta oración no solamente es una actitud, está bien, es la actitud humilde, pero es la rendición completa de un hombre, de una persona delante de Dios. Este regresó justificado delante de Dios, es perdonado por su pecado y su maldad y entra en el reino de Dios. Yo quiero concluir el día de hoy para ti, hermano, que podamos tener una oración que nos una con Dios, que sea escuchada por Dios. Dios escucha, Dios ve, pero que responda, que tenga respuesta. Acércate a Dios entonces para ser justificado ante Él, no para pedir cosas para ti. Sabemos que tenemos necesidad. La oración, escucha tu oración. Cuando ores, ora y después de que oraste, analiza lo que oraste. Si tu oración es por ti, por las necesidades, tu corazón está allí. Pero si tu oración es por exaltar el nombre de Dios, por glorificarle, porque el Señor te moldea a su imagen para que puedas obedecer a Dios, ahí es donde está el enfoque, ahí es donde está tu oración. Acércate a Dios entonces para ser justificado, para ser transformado delante de Él. Acércate a Dios para ser perdonado de tus pecados y seas limpiado de tu maldad. Cada día necesitamos ser limpiados, cada día necesitamos ser transformados. Ciertamente Él ya hizo una obra de salvación, ya somos salvos por gracia, ya nos santificó, pero estamos en ese proceso y Él sigue obrando en nuestras vidas. Y finalmente, acércate a Dios para que puedas ser parte, para que puedas entrar
en el reino del Señor. Yo quisiera en este momento orar y que nosotros dobleguemos nuestro corazón como este hombre pecador. Acerquémonos a Dios en oración. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos que podamos acercarnos de manera correcta a ti. No solamente con una actitud, sino con un corazón correcto, con una oración correcta, con la petición correcta, con el propósito correcto. Señor, no como el fariseo, sino como aquel hombre que aún se sentía distante, lejano, pero que en su humillación reconoció su condición, pidió misericordia, pidió ser transformado y Dios le justificó. Padre, permite que nuestro corazón sea transformado en este tiempo de dolor. Mucha gente está pidiendo, y aún nosotros hemos orado por sanidad por nuestros hermanos, porque tú eres un Dios sanador, pero esta no es nuestra oración principal, ni debe ser lo que atormente nuestro corazón, sino lo que traiga tristeza, que nos constriña verdaderamente, es haber pecado contra ti, y aún estemos enfermos o sanos, que nosotros podamos estar en una relación correcta, que hayamos sido perdonados, para que si partimos hoy o partamos dentro de 10 o 30 o 40 años, Señor, entremos en el reino tuyo, seamos parte de ese reino ahora y entremos en tu reino. Enséñanos a orar, y gracias porque nos hablas de esa necesidad de orar. También tenemos que aprender a orar, saber que es necesario que estemos en tu presencia, y que si hoy no sabemos orar, mañana oremos y aprendamos. Pasado mañana oremos y tu Espíritu Santo nos ministre. El siguiente día oremos y seamos transformados. El siguiente día oremos.